En este video continuaremos con las generalidades básicas que debemos tener en cuenta en el proceso de modelado con 3D Max. En la parte superior, en la barra principal de tareas, encontramos 3 comandos básicos de modificación. Estos comandos son el comando Move o mover, el comando Rotate o rotar y el comando Scale o escalar. Para utilizar cualquiera de estos comandos debemos tener seleccionado ya sea un objeto o varios objetos. Para seleccionar uno de los objetos bastará con ubicarnos sobre el objeto y dar clic sobre este. Una vez damos clic sobre el objeto se seleccionará y podemos identificar su selección porque se torna en un borde blanco. Si queremos seleccionar varios objetos, presionamos la tecla Control del teclado y damos clic sobre cada uno de ellos. Si deseamos quitar la selección de alguno de los objetos, nuevamente presionamos Control y damos clic sobre el objeto que ya no deseamos seleccionar. Una vez seleccionamos uno de los objetos, podemos activar cualquiera de los comandos de modificación. Por ejemplo, en este caso, el comando mover. Una vez activamos el comando mover, nos aparecerá el gizmo o icono respectivo al movimiento. Si seleccionamos el comando rotate o rotar, el gizmo cambiará con respecto a ese comando. De igual manera sucede si seleccionamos el comando scale o escalar. Cada uno de los comandos de modificación tiene su propio icono. Seleccionando el icono o el comando Move, el icono aparecerá directamente en el objeto seleccionado, en este caso en el box o caja. Si seleccionamos más objetos, por ejemplo con Control y dando clic sobre el cilindro, la esfera y la pirámide, el icono de movimiento o gizmo de movimiento ya no aparecerá en el centro de la caja, sino en el centro de la selección de todos los objetos. Veremos ahora cómo funciona cada uno de estos comandos. Seleccionaremos únicamente la caja. Nos aparece el gizmo de movimiento o icono de movimiento. Podemos notar que tiene 3 flechas. Cada una de estas flechas indica la coordenada en la que vamos a mover el objeto. La roja es la coordenada X, la azul la coordenada Z y la verde la coordenada Y. Si deseamos mover el objeto únicamente en la coordenada X, nos ubicamos sobre la flecha roja o en el extremo de esa flecha. Damos clic sobre la flecha y movemos el objeto a la posición que deseamos lleve ese objeto. Pero el objeto únicamente se moverá en la coordenada X. Lo mismo ocurre si seleccionamos el movimiento en la coordenada Y. Es decir, presionamos la flecha verde y únicamente podemos mover el objeto en la coordenada Y. En la coordenada Z ocurre exactamente lo mismo. Nos dirigimos al extremo, es decir, a la flecha, damos clic y solamente podemos mover el objeto en la coordenada Z. Si nos ubicamos hacia el centro del icono, podemos notar que el tono o color en el centro del icono cambia a un tono amarillo. Esto dependerá del plano en el cual queramos mover el objeto. Es decir, que el movimiento ya no se condicionará únicamente a una sola coordenada, sino que podremos hacerlo en un plano respectivo. Por ejemplo, si nos ubicamos hacia el costado derecho y vemos la selección amarilla, quiere decir que vamos a mover en este caso el objeto en el plano XZ. Si nos ubicamos hacia el lado izquierdo y vemos el tono amarillo o la sombra amarilla, quiere decir que vamos a mover el objeto en el plano YZ. Si lo hacemos hacia la parte baja del icono o del gizmo, quiere decir que vamos a mover el objeto en el plano XY. Dependiendo del plano en el cual queramos mover el objeto, nos ubicamos y cuando veamos la sombra damos clic. El clic debe ser sostenido
y nos permitirá mover el objeto ya no únicamente en una coordenada, sino en un plano. En este caso, en el plano XZ. Hacemos el mismo procedimiento en el plano ZY y el objeto se podrá mover en todo ese plano. De igual manera sucede con el plano XY. Si tenemos varios objetos seleccionados, el proceso de movimiento será exactamente el mismo. Si nos ubicamos hacia los extremos y presionamos cualquiera de las flechas, únicamente podremos mover en la flecha o en la coordenada que indique la flecha. Pero si lo hacemos hacia el interior del icono o gizmo, podremos ya sea mover en el plano XZ, en el plano YZ o en el plano XY. El proceso es el mismo ya sea que seleccionemos un solo objeto o varios objetos. En el caso de la rotación, estudiaremos cómo funciona el gizmo. Seleccionamos rotación y seleccionamos uno de los objetos, en este caso el box o caja. El gizmo de rotación lo que nos indica cada aro es en el eje en el cual vamos a rotar. Por ejemplo, si nos acercamos sobre el aro rojo, el eje de rotación será el eje Z o coordenada Z. Si nos acercamos sobre el aro verde, el eje de rotación será la coordenada Y. Y si nos acercamos sobre el eje de rotación o el aro de rotación azul, el eje de rotación será la coordenada Z. Los aros indican la rotación que vamos a realizar. Nos acercaremos entonces sobre el aro rojo con el fin de rotar en el eje X, o que el eje X sea el eje de rotación. Una vez nos ubicamos sobre el gizmo, damos clic en el aro y nos aparecerá una flecha indicando hacia dónde debemos mover el mouse o cursor con el fin que se realice la rotación. No se debe seguir el sentido de los aros. Se debe seguir el sentido que indique la flecha. Eso será lo que nos permita rotar el objeto, siempre en el sentido que indica la flecha. Esto es aplicable para cualquiera de los aros. En este caso estamos rotando en el eje X. Voy a deshacer esa orden dando clic en Undo o Deshacer. Si rotamos ahora en el eje Y, nos aparecerá de igual manera la flecha hacia donde debemos dirigir el cursor para rotar el objeto. Recuerde que no debe tratar de rotar con la forma de los aros, sino con la dirección que le indica la flecha. En este caso estamos rotando en el eje Y. Nuevamente deshacemos y ahora rotaremos en el eje Z. Nos acercamos sobre el eje, damos clic y direccionamos la rotación de acuerdo como indica la flecha. Para el caso de escalar, una vez activamos el botón de escalar, el icono o gizmo de escalar es diferente al de rotar y al de movimiento. Sin embargo, su aplicación es similar. Aquí tenemos el objeto seleccionado, en este caso box. Si nos acercamos sobre los extremos, es decir, sobre Y, Z o X, es decir, sobre cada una de esas coordenadas, únicamente modificaremos la escala del objeto en esa coordenada. En este caso vamos a hacer el ejemplo en la coordenada Y. Damos clic y el objeto únicamente modificará su escala en esa coordenada. Si hacemos el mismo procedimiento en el eje X, el objeto únicamente modificará su escala en ese eje. De igual manera, si damos clic en el eje Z, el objeto únicamente modificará su escala en ese eje. Para modificar o cambiar la escala de forma proporcional en todos los ejes, nos ubicamos al interior del gizmo.
Una vez nos ubicamos al interior del gizmo, damos clic y podemos notar cómo ahora la caja se modifica proporcionalmente en todas las coordenadas. Tanto el comando de movimiento, de rotación y escala funcionan o se aplican ya sea porque seleccionemos un objeto o porque seleccionemos varios objetos. Si seleccionamos varios objetos, por ejemplo con el comando escala, podemos modificar la escala ya sea en Y, en X o en Z de cada uno de estos objetos, pero todos a la vez. También podemos hacerlo de forma proporcional dirigiéndonos al centro y modificando la escala. Otra cosa importante que podemos realizar con estos comandos de modificación es realizar copias o clones de los objetos que tenemos seleccionados. Por ejemplo, si seleccionamos el comando box o caja y nos ubicamos sobre la flecha roja, pero antes de presionamos también el Shift del teclado o las mayúsculas del teclado y ahora si damos clic sobre la flecha, realizaremos un clon o una copia de ese box o caja en esa coordenada, es decir, en la coordenada X. Cuando soltemos tanto el Shift como el clic del ratón, nos aparecerá este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el cuadro de las opciones de clon. Podemos realizar un clon o copia ya sea por instancia o por una copia simple. Si realizamos una copia por instancia, quiere decir que cualquier modificación que hagamos en el primer objeto se verá reflejado en el objeto instanciado. Si la copia es sencilla, los objetos quedarán de forma independiente y las modificaciones no se verán reflejadas en los otros objetos. Esto es aplicable para cualquiera de los comandos. Damos entonces un clon por copia y damos OK. Obtenemos entonces la copia del box directamente en la coordenada X. Esto lo podemos repetir en cualquiera de las coordenadas. Presionamos Shift, damos clic sobre Y y realizamos la copia. Con el comando rotar y el comando escalar también podemos realizar copias. Por ejemplo, podemos seleccionar el box, activar rotar y el procedimiento es el mismo. Damos Shift y en este caso realizaremos una copia a través de rotación. Nos ubicamos sobre el aro que vamos a rotar y aquí podemos ver cómo se va realizando la copia. De igual manera nos aparece el cuadro de diálogo de opciones de clon. En el caso de escalar ocurre exactamente lo mismo. Seleccionamos por ejemplo este box y damos Scale o escalar. Si presionamos Shift y damos una escala diferente, hemos creado un objeto por copia. Damos clic en el cuadro dando OK. Para ver el objeto simplemente lo podemos mover. Y aquí vemos cómo a partir de la caja más pequeña hicimos una copia con el comando escalar de una caja más grande. Esto es aplicable ya sea que seleccionemos un objeto o varios objetos. Voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video y hasta el próximo video.